Nos vamos a ir antes de las 5:30, ¿eh? Luego ya no alcanzamos. Se apagan ahí. Buenas tardes. Creo que no todos existen. Una parte de que pienso que algo respecto a su fantástico interior no sé yo cuánto. Bueno, me parece que ya son las 5:05. Entonces, si les parece, vamos a empezar. Tengo todavía 2 micrófonos abiertos, que son los que estamos escuchando. Entonces, es decir que, bueno, yo la muteo ya. Sí me escuchan, ¿verdad? Muy buenas tardes a todas. Muy buenas tardes a todas y a todos. El Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva del municipio de Morelia les agradece mucho que estén el día de hoy aquí conectadas y conectados con nosotros. El día de hoy tenemos una súper invitada. Yo tengo un gran gusto de presentar a la doctora Patricia Pedrosa González, quien nos estará compartiendo la temática de pedagogía feminista. Vamos a estar trabajando de las 5 a las 6, 6:15 más o menos. Entonces, la dinámica sería, bueno, apagar el micro y si tienen algún comentario de más, está el chat donde lo pueden tener. Aunque también ahorita pues ya Patricia nos comentará algunos otros ejercicios, entonces yo no quisiera que esperáramos más tiempo en darte la palabra, Patricia. Bienvenida, buenas tardes, gracias por conectarte desde otro espacio territorial para poder compartir toda tu experiencia y saberes con nosotras y nosotros. Te dejo el micro y tú me dices a qué hora empiezo a proyectar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, obviamente gracias a todas las personas que se han integrado a esta conversación. Muchas gracias mucho que quieran prestar un ratito de su tiempo y por supuesto muy honrada y agradecida de la invitación de Adriana, que definitivamente es por mi amistad y mi contacto con ella y bueno, ojalá que igual todo lo que haga este instituto sea súper y benéfico para muchas personas. Entonces, si todo el mundo está en Morelia o tenemos participantes de las afueras de Morelia, pues qué bueno. Yo nací en Morelia, soy egresada de la Universidad Michoacana y como egresada puedo decir que mi trayectoria ha sido totalmente interdisciplinaria en el sentido de que me gradué de farmacobiología hace 100,000 años y ejercí un tiempo
como química farmacobióloga en laboratorios farmacéuticos en la ciudad de Cuernavaca. Y comento esto porque yo aprendí sobre feminismo dentro de la Universidad Michoacana. O sea, entonces, mucho de lo que yo soy con mi conciencia feminista viene de un grupo colectivo que estaba en la Escuela de Filosofía, liderado por una filósofa que honestamente creo que ya se murió, que se llamaba Fernanda Navarro. Y en ese tiempo, Radio Nicolaita tenía un programa de radio que se llamaba Venceremos, donde hacían el doble juego del verbo vencer, pero lo escribían con S, como ven a ser, venceremos. Y yo la verdad es que siempre escuchaba Radio Nicolaita, no solo por obviamente ser universitaria, yo fui mucho como Nicolaita de corazón, pero porque realmente desde el primer programa que escuché, algo me enganchó, algo me hizo clic, algo me hizo total sentido, y ese mismo día hablé a Radio Nicolaita y hablé con ellas, inmediatamente quise saber qué más hacían. En ese tiempo este colectivo mantenía una columna en La Voz de Michoacán y mantenía el programa de radio y hacían talleres y quizá conversaciones como en estas que estamos ahora. Yo no puedo decir que me volví del colectivo porque ahí comento esto, porque ahí viene mi primer problema con las feministas. Yo sentía que era un grupito cerrado y como que no dejaban entrar a nadie. Y siempre como una chica joven, sentí que no, primero sí, nunca fui admitida al colectivo, pero porque eran filósofas. Entonces se defendía mucho eso de somos filósofas, somos filósofas. Y pues yo estaba en farmacobiología. Entonces, sin embargo, me dieron muchas guías para estudiar, participé en muchos de sus eventos y honestamente de ahí nació mi conciencia feminista. Cuando me gradué me fui a vivir a Cuernavaca, a trabajar en un laboratorio farmacéutico, y les puedo decir que desde la 4ª semana que yo entré a trabajar, yo me di cuenta que los laboratorios farmacéuticos maquilaban medicina en ese tiempo para el Seguro Social, y mucho del control de calidad de la medicina que iba para el Seguro Social era el peor control de calidad que había. ¿Por qué les comento esto? Se invita, no es obligatorio. O sea, es como... Ahí Adriana quizá va a tener que... Sí, Tania, Tania, ¿podría apagar su micrófono, por favor? Porque ya no puedo yo mutearla. Ok. Entonces, comento esto y tengo que correr y ser más breve porque si no el tiempo se nos va a ir. Porque tener una conciencia de qué era el feminismo y después llegar a la vida real y ver que efectivamente el dinero jugaba un papel fundamental, incluso en lo que se consideraba la salud pública, y el hecho de que no se pagara con la misma calidad medicina que iba a un sector público, a mí en ese momento se me combinaron esas dos cosas. Y de hecho yo dejé la industria farmacéutica porque yo no vi como algo que me motivaba a seguir ahí, y a partir de ese momento me dediqué a dar clases. Empecé dando clases de química en una preparatoria y de ahí pues me fui entrenando por mucho tiempo en el movimiento de educación popular, donde la teoría y pedagogía que lideraba en ese momento el movimiento de educación popular en México y en Latinoamérica era la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Entonces yo les puedo decir que el fundamento que yo tengo hasta el día de hoy
sigue siendo definitivamente la filosofía feminista y la metodología de Paulo Freire. Y la metodología de Paulo Freire es muy larga, es muy extensa, es compleja, pero yo puedo decir que parte del momento que uno acepta el compromiso, que la educación es un derecho, que la educación debe estar al servicio de concientizar y que si una persona quiere ser rica o millonaria, pues nunca debe de ser maestro, porque la profesión de maestro no es una profesión para ganar dinero, a no ser que te metas, pues obviamente en las redes de corrupción, hay muchas formas de hacerlo, pero es realmente un trabajo de servicio y al momento de ponerle la palabra servicio, podemos hablar de un primer concepto que revisa el feminismo, podríamos decir, feminizar la educación. Y eso quiere decir que se toma de a gratis, que la gente prácticamente se hace, la educación se transforma en una extensión de la casa, en una extensión del cuidado de los niños y las niñas, pero donde no se invierten recursos. Esa sería una primera cosa donde uno empieza a ver realmente la educación, cuál es el funcionamiento. A partir de ahí, les comento esto porque esa conciencia yo la tuve en Morelia, o sea, nació en Morelia. Y claro, ahora sí, a través de los años yo dije, si un día yo llego a hacer un doctorado, pues obviamente va a ser un doctorado en una cosa que a uno le gusta y sí, emprendí totalmente el vuelo a la cuestión feminista. Entonces voy a empezar ahorita con el PowerPoint porque si no, me voy a empezar a dispersar, ¿ok? Entonces, este PowerPoint está muy aburrido, muy plano, pero más que nada, es el orden de las ideas que le quiero compartir. Entonces, si me pasas la primera, por favor, Adriana. Bien, primero ahí está mi correo electrónico. Si alguien quiere seguir platicando y quiere estar en contacto conmigo, pues el correo electrónico es lo que más práctico y yo, aunque no quiera, pues me la vivo pegada en el correo como parte de mi trabajo. Bien, primero, cada persona tenemos que conectarnos con reconocer nuestros paradigmas. Entonces, yo supongo que todo el mundo tiene una idea de qué es el paradigma. ¿Qué es el paradigma? Si alguien quiere compartir. ¿O qué sería un paradigma? Ya que es mi carrito. Entonces, el paradigma, en este momento, en la forma más directa que yo lo podría decir, es los lentes con los que yo veo la vida. O sea, si yo aprendí que el ser humano nació porque Dios creó a Adán y Eva, y así nació la humanidad, pues ese es mi paradigma. Si yo sigo el origen de la humanidad por la evolución y que venimos de los chimpancés, pues ese es mi paradigma. Entonces, las teorías feministas o las perspectivas feministas en la educación entran a los ámbitos académicos en los años 70 y se considera que son un producto de movimientos sociales que obviamente empezaron en previos 300 siglos, porque sería muy simplista decir con cuestiones de movimientos sociales durante la década de los 60, que de alguna forma es donde se aterrizan muchos movimientos sociales, que es verdad, pero no, la perspectiva feminista contempla que las mujeres desde siempre han tenido aspiraciones políticos sociales, simple y sencillamente los ámbitos no estaban permitidos y nunca se han permitido. Cada derecho que tienen las mujeres, de hecho, cada derecho que tenemos las personas ha sido en base a movimientos sociales. Llámese en igual revoluciones o llámense en movimientos, y esa es la primera cosa que tenemos que revisar en los paradigmas. Todos los beneficios sociales que tenemos
son producto de un movimiento. Por tanto, para una pedagogía feminista, los movimientos nunca se acaban, siempre están en constante movimiento, valga la redundancia, pero siempre están en constante evolución, depende de cuáles cuestiones están afectando el bienestar social. Hay una gama increíble de teorías y ha sido un compromiso. Ha sido un compromiso, la teoría feminista es más un compromiso. ¿Por qué? Miren, la filosofía ya existía, o sea, ya existe, fue sistematizada, fue construida. ¿En qué momento se convierte en filosofía feminista? Bueno, en el momento que se acepta el paradigma que todo lo que conocemos ha sido construido con el paradigma androcéntrico. ¿Qué quiere decir? Que ha sido construido con la forma de analizar de lo que llamamos la esfera masculina. Y aquí viene el primer problema que enfrentan las teorías feministas. No hay ninguna teoría que la gente debata más que este tipo de teorías. O sea, incluso hay gente que puede aceptar así que los extraterrestres van a venir a salvarnos del coronavirus, pero no les digas que el conocimiento ha sido creado en base a un poder masculino, porque entonces se vuelven contra de ti. Y esto para mí siempre ha sido una fascinación, cómo incluso aceptamos unos paradigmas que serían súper difíciles de probar, pero que en el momento que dices, tenemos que aceptar que todo lo que conocemos fue sistematizado por mentes humanas en base a una perspectiva androcéntrica, y esto quiere decir un paradigma masculino. En diferentes culturas, en diferentes periodos históricos, en diferentes lenguas, en diferentes sociedades, pero siempre bajo un liderazgo masculino. Entonces, la siguiente. Ahora, todo el mundo puede tener una definición de pedagogía. Yo la conecto con el arte de enseñar, y como arte, pues va a haber miles de formas. Y como arte, cada persona va a descubrir qué métodos les gusta, qué campos han elegido, pero pensar en la pedagogía como una estrategia es pensar en, de nuevo, no tomar todo lo que yo aprendo por hecho, sino cuál es mi estrategia, qué quiero. En la pedagogía feminista usamos muchísimo la palabra deconstruir, o sea, cómo desaprendemos lo que hemos aprendido. ¿Cómo? Entonces se habla más de la pedagogía como estrategia, como mecanismo, y yo pienso que de hecho todas las pedagogías son estrategias. La siguiente. La pedagogía feminista, entonces, revisa las exclusiones históricas. Si se acepta que las mujeres como grupo no tuvieron acceso a los libros por el simple hecho de su sexo, tendremos que aceptar que por miles y miles y miles de años se excluyó a la mujer como una creadora del saber. Y en el momento en que se empiezan a estudiar las mujeres, se empiezan a sistematizar como hombres inferiores. Esto suena, yo sé que suena chocante en el sentido que, ay, sí, ¿quién dijo que las mujeres somos inferiores? Y por favor, no piensen que yo quiero ir en un discurso de hombres contra mujeres, sino que aquí es donde se requiere meterse y zambullirse en las historias, y se tiene que revisar toda la filosofía de Sócrates, toda la filosofía de Platón, toda la filosofía de Aristóteles, sobre todo cuando biológicamente se sistematizan a las mujeres.
hay teorías que han revisado cosas muy viejas donde no era una cuestión supersticiosa, no, era una cuestión científica de que una persona que sangra por más de 9 días definitivamente está enferma. ¿Qué es este sangrado? La menstruación. ¿Cómo un ser humano puede sangrar sin explicación aparente? La sangre es algo que en toda la cultura va a ser que hay algo malo. O sea, ¿por qué no sale sangre? Porque me pego, porque me corto. O sea, ¿qué es una persona que sangra y que no está enferma? Entonces, yo diría, pues si nos vamos al tiempo de las cavernas, pues sí, vámonos al tiempo de las cavernas y veamos e imaginemos. Imagínense los cuerpos, imagínense qué significa que un cuerpo de repente desarrolla senos, un cuerpo se embaraza y le crece esa barriga gigante y después el bebé sale. Y entonces ahí es donde digo, hay que zambullirse en la historia. Yo honestamente, por eso me enamoré del feminismo, porque era volver a revisar todo. ¿En qué momento el parto se medicaliza? ¿En qué momento los partos pasan a ser parte de una industria médica? Y yo sé que estamos en un 2020 donde si ustedes a mí me dicen, pues yo voy a parir en casa, seguramente yo me muero del pánico y yo sé que yo voy a parir en un hospital, pues porque así ya paradigmáticamente lo aprendí. Pero de nuevo, si nos vamos a las realidades humanas, pues México por muchos años fue un país donde la mayoría de las mujeres en áreas indígenas y rurales, pues parían en la casa. Ahora, ¿quién ha tomado en cuenta y quién sabe y quien ha estado en contacto con la salud pública sabe muy bien que incluso la partera, pues no tiene un título médico? Y claro, un médico siempre va a tener la autoridad de poder decir que la partera está mal, pero no sé, es una aventura histórica, porque para mí no hay como que la pedagogía feminista sí va evolucionando, obviamente, y ha sido sistematizada en diferentes décadas, pero yo las retaría en este momento a que todo el mundo me dijera, ¿desde cuándo ustedes saben que los partos se decidieron que no son procesos naturales y que los vemos como algo de enfermedad y que ya están industrializados en esa forma y que obviamente pues ya no vamos a decir que no hay que ir al pediatra y al doctor o al ginecólogo cada mes cuando estamos embarazadas, pero ya no es un proceso que pertenece a las mujeres, es un proceso que pertenece a la medicina, por ejemplo. Entonces, ¿qué es reconocer todo esto? ¿Qué es reconocer la exclusión? La exclusión no fue nada más que efectivamente por miles de años en todas las sociedades las mujeres no podían asistir a la escuela. ¿Y por qué no asisten a la escuela? Pues porque hay una cosa natural en ellas, como que pues van a crecer, se van a casar, van a tener hijos y nadie estudia para eso. Entonces, ¿por qué vamos a perder el tiempo en mandarlas a la escuela si finalmente su función es esa? Entonces, observen que de nuevo estoy diciendo 2 ejemplos grandísimos, como esa cosa que dije de la medicina, que requiere, para quien le interese, una revisión. ¿Por qué? Porque sigue siendo fascinante, porque sigue siendo cómo enseñamos a las niñas de menstruación. Y yo sí lo puedo contextualizar. Todas sabemos que existe el papiloma humano. ¿Cómo hablamos las mujeres del papiloma humano? ¿Cómo hablamos de la vacuna que existe para el papiloma? ¿La aplicamos a las niñas? Sí, no, ¿cuándo, por qué? O sea, ¿cómo de a de veras sabemos por qué no salen quistes en los ovarios? O sea, de a de veras, ¿cómo sabemos? ¿Por qué todavía no existe una cura contra el cáncer de seno? Que obviamente no existe una cura contra el cáncer de seno, pero ¿qué son exactamente todos los factores químicos, biológicos, sociales,
médicos que hay alrededor de un cáncer de seno, donde el género vuelve a entrar. O sea, yo sí digo, yo sí las reto a que, o sea, ¿cómo estamos en contacto con todo eso? Y cómo nos desapegamos de un montón de saberes que digo, ay, pues sí, o sea, pues desde que se inventaron las toallas sanitarias, pues igual una cosa. Y yo digo que si se inventaran una píldora que eliminara la menstruación, yo lo juro por Dios que todas las mujeres la tomarían. O sea, yo sí estoy segura que la tomarían. Entonces, ¿qué hacemos con cuestiones menstruales? ¿Lo toleramos, lo vivimos o lo volvemos pues como en la antigüedad? Y vamos a las antigüedades y vemos que hay un montón incluso de rituales y de cosas que se siguen haciendo. Yo acabo de leer, y quizá ustedes han leído mucho ya, pero acabo de leer un artículo que no fue información nueva para mí, pero que lo leí solo porque me lo mandó una amiga mía, compañera de trabajo, que ya no está en la misma universidad que yo, pero ella es súper radical en su feminismo, en el sentido de que no le gusta nada donde digamos que las mujeres tienen dolores menstruales y es mejor que se quedaran sentaditas, porque yo comentaba mucho con ella, pues yo sí, o sea, yo sí fuera presidenta de la República, sí promovería un día. Cuando las mujeres están menstruando, tienen derecho a quedarse en su casa un día y que se tomen test y que suban las piernas para la circulación y que se cuiden. Y ella le chocaban esos temas, entonces siempre nos peleábamos horrible. Adivínenle qué, pues hasta que le llegó la menopausia, entonces me mandó este artículo que está maravilloso, donde, bueno, viene toda esta explicación de los estrógenos y y las hormonas y por qué sí, y por qué, no solo que entras en el bochorno de la menopausia, pero por qué se te empiezan a olvidar las cosas, porque una mañana despiertas y casi que te quieres arrancar los pelos. Entonces, claro, ahora ella sí está fascinada, enamorada de esos procesos y leyendo y estudiando mucho, pues porque ya le llegó la menopausia. Entonces, en nada la salvó todo su saber intelectual de los dolorones de cabeza que tiene y que ella jura que está perdiendo la memoria cada día. Entonces, bueno, por eso leí, porque me hizo reír mucho, que digo, ay, mi amiga, no aceptaba nada de esto hasta que obviamente entró en la menopausia. Entonces, la que sigue, Adrianita. Ahora, el conocimiento es una construcción social. Y vean que se dice muy fácil, pero es el principio número 1 de la pedagogía feminista. La humanidad, las personas, hemos construido el conocimiento, hemos sido los que construimos los términos, las definiciones, las descripciones. No vienen de un poder divino, no vienen de nada, o sea, nosotros lo hemos sistematizado. Entonces, si nosotros lo hemos sistematizado, pues lo podemos modificar, adaptar, renovar, jugar, etcétera. ¿En qué momento se reconoce un conocimiento como válido o no? Entonces, la que sigue, Adriana, por favor. Entonces, esto se extiende a que la pedagogía feminista, como premisa número 1, el conocimiento es una construcción social, por tanto, está sujeta a cambio. Y como es una construcción social, son los grupos de poder en cualquier contexto los que deciden qué aprendemos y cómo lo aprendemos. Entonces, un compromiso de las epistemologías. Epistemología es la parte de la filosofía que nos recuerda de cómo sabemos lo que sabemos. Entonces, ahí entramos en que, ok, ¿quiénes son las personas? Y la primera gran diferenciación del ser humano, efectivamente, es la diferenciación sexual. Cualquier persona que nace está o se le asigna un sexo y con el sexo se implica el género, que es un primer error que cometemos porque el sexo no siempre refleja el género. Entonces, no solo es que construimos un conocimiento. ¿Quiénes son las personas? Bueno, todas las personas tienen una diferenciación asignada sexo-género. Todas las personas pertenecen a una raza o etnia.
Todas las personas nacen dentro de un estatus social y todas las personas van a tener una sexualidad, y obviamente por sexualidad no me estoy refiriendo nada más a con quién va a tener sexo la persona. La sexualidad implica toda nuestra capacidad de sentir, toda la capacidad de apreciar a través de formas corporales, muchísimas cosas, nuestras fantasías, nuestros deseos, etc. Ningún ser humano puede estar fuera de estas 4 categorizaciones. ¿Cómo se han institucionalizado estas categorizaciones? Es donde empieza la historia interesante. O sea, ¿quién inventó que en el momento que un ser humano nace, sí, lo que la biología ha reconocido como un sexo femenino, entonces inventamos la tradición de vestirlo de rosa? Sí, pero no nada más lo vestimos de rosa, inventamos la simbología de que entonces llora fácilmente, es débil y no tiene liderazgo político y siempre va a estar al servicio de los demás. Esas son las construcciones que hacemos. Y de hecho yo siempre digo, a mí honestamente no me importa cómo vistan al bebé, pero ¿en qué momento creamos esa dualidad de débil, fuerte? Porque entonces si yo simbolizo y asocio con débil y azul con fuerte, ahí vamos a empezar a crear unas dualidades bastante interesantes que todo ha probado que se vuelven dualidades opresivas. Entonces, repito, ningún ser humano está ajeno a sexo, género, ni a raza, etnia, ni a clase social, ni a sexualidad. Entonces, cuando digo una persona sabe y conoce, es porque sabe en base a su diferenciación sexual, de género, de clase, de raza, etnia y de sexualidad. Y aunque uno diga, pues no, no es cierto, pues hay muchas formas de demostrar que sí. Entonces, si yo no reconozco que tengo raza, pues entonces, ¿cómo empiezo a describir la experiencia humana? Pues primero empiezo a generalizar. El hombre aspira a. ¿Cuál hombre? Aspiraciones en base a qué. Entonces, entramos en lo que ya es la metodología, empezamos a revisar quién describe a quién habla en nombre de quién y quién investiga a quién. Y pues aquí, pues sí, vamos a tener que esta es una de las paradojas de las metodologías feministas. Como psicóloga, pues voy a tener que empezar a pelearme con la psicología. Como filósofa, pues voy a tener que empezar a pelearme con la filosofía. Como ecónoma, pues voy a tener que revisar cómo se hacen las asignaciones salariales. Como antropóloga, entonces, ¿quién es la pedagoga feminista? La pedagoga feminista puede ser cualquier persona si tiene ese compromiso de análisis. Todas las profesiones pueden aspirar a hacer un análisis feminista. Todas, 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 sin excepción. Entonces, la que sigue, Adriana, por favor. Bien, aquí puse esta listita de verdad que decir que el conocimiento, el saber se ha construido con la exclusión de las mujeres, es un tema que tendríamos que revisar en un año. Pero aquí, por ejemplo, es, ok, pero ¿cómo se hizo? ¿Y por qué insistimos la palabra mujer? Porque la palabra mujer es la primera gran otredad que se construye. No es en sí porque, ay, nosotras las mujeres, qué bonitas y qué chingonas. No, 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 es porque la categorización mujer es la primera gran otredad. Entonces, se excluye esta gran otredad de las metodologías de investigación. Primero se dice, la verdadera investigación es racional y las mujeres no pueden ser racionales porque todo lo atraviesan a través de los sentimientos. Entonces, se nos quita una vista epistémica, por decir, se denigra, no solo porque es mujer, se denigra todo lo simbolizado como femenino. Si alguien está interesada en estudiar, por ejemplo, la historia de la intuición es maravillosa. Por muchos siglos la intuición se dijo que era una cualidad masculina
hasta el momento que viene toda la construcción de la racionalidad y la objetividad y el método científico, y entonces la intuición pasa a ser femenina. Y entonces ya, si yo digo, bueno, es que a mí de verdad que la entraña me está diciendo esto, pues estoy loca. Y pasa a ser parte de saberes esotéricos, que bueno, yo no digo que no hay seres charlatanes, pues claro que hay personas charlatanas, pero hay toda una serie de saberes que en el momento que la pasamos al terreno de ya no es racional, ahí absolutamente. En el feminismo usamos la palabra femenino de nuevo, no porque soy mujer, sino porque ustedes pueden revisar todo lo que se ha excluido, se excluye como débil o no válido o inferior, obviamente dentro de sistemas económicos gigantes como la esclavitud y la colonización. Obviamente se nulifica el saber de cualquier persona que se vuelve esclava, obviamente se nulifica todo el saber de la persona colonizada. Entonces, ahí es cuando hablamos de las exclusiones. Y empezamos a ver que sí, por eso la categorización de mujer es el origen de hablar de todas esas otredades. Entonces, todo eso queda excluido o queda reducido o queda no simbolizado como el conocimiento racional, objetivo, etcétera. ¿A qué sigue, Adriana, por favor? Bien, otra premisa es que si todas las personas generamos formas de saber y conocer. Aquí ya repetí lo de que obviamente lo hacemos a través de nuestro ser sexuado, de nuestro ser racializado, pero hay otra cosa que las pedagogías feministas defienden y que generalmente le molesta mucho al ámbito académico, que es aquí es válido teorizar desde lo personal. O sea, hay cosas que sabemos que sí dices, bueno, pero eso es anecdótico. Pues sí, pero es mi historia y así es como yo lo estoy experimentando. Entonces, esto es todo un tratado, pero es una premisa feminista. Se vale construir conocimiento desde lo personal. Lo que sigue, Adriana, por favor. Bien. Bueno, el género igual para mí tomaría como 2 años. Realmente ir a la profundización, a la profundidad de lo que significa qué es la categorización de género. Pero lo más importante ahorita diría, cuando piensen en género, piensen en las instituciones, piensen en qué la familia decide que es género, qué la religión decide que es género, qué ideologías deciden que es género, porque ahí es donde encontramos las cuestiones opresivas, pero también validadas como norma. O sea, es normal que una mujer llore, no es normal que un hombre llore. Es normal que un hombre se enamore de una mujer, pero no es normal que una mujer se enamore de otra mujer. ¿Quién lo ha dicho? Instituciones. Instituciones. No es un conocimiento. Son instituciones y hay miles de razones por qué han decidido esas instituciones categorizar y poner roles a las personas. Hay razones. Yo les podría decir, con las religiosas no me meto mucho porque la gente usamos la excusa de que hay que respetar las religiones, pero con las económicas sí. O sea, qué interesante que pues la esposa no tenía derecho a la propiedad, qué interesante que las mujeres no tenían derecho a herencia, qué interesante que por muchos años era muchísimo más fácil, aunque ustedes no lo crean, que le dieran la patria potestad a los hombres, y que hasta hoy día se da. Si tienes un buen abogado y amigos corruptos, pues también te quitan a los hijos. Pero qué interesante que no te quitan a los hijos cuando hay que mantenerlos. O sea, qué interesante que siguen los salarios siendo menos para las mujeres. Entonces, ¿para qué sirve el género? Bueno, sirve para un estatus social que mantiene una economía en una forma. O sea, como decían las feministas de los 70, si el trabajo doméstico se pagara, pues no alcanzaría ningún sueldo, porque generalmente todo mundo que está en casa, sabes que
Si uno realmente trabaja en la casa, pues nunca se acaba. O sea, prepara uno la comida, pues hay que lavar los trastes. Y después, pues a 3 horas otra vez, ya la gente otra vez come y más trastes. O sea, que el trabajo de la casa es el que nunca se acaba y es el que debe de ser gratuito. Entonces, piensen en la economía, ¿cómo se sustenta? El que sigue, por favor, Adriana. Bueno, esto creo que repite un poco algo que ya he mencionado, el género como categoría social. Y aquí, lo femenino, lo masculino con la feminidad. Cuando ya hablamos de feminidad y masculinidad, ya hablamos más en una colección de comportamientos que van a estar validados por normas y que vamos a pensar y a creer y a aprender que son atributos y cualidades psicológicas. Y aquí es cuando yo digo, entramos en la paradoja de, como psicólogo, pues a veces me tengo que pelear con la psicología. Hay disciplinas, como yo dije, ¿quién es la pedagoga feminista? Es cualquier profesional que toma el compromiso de analizar todo desde estos puntos de vista, pero puede ser en cualquier profesión. Pero hay profesiones que han sido, por ejemplo, la filosofía, fíjense qué interesante, todo lo que he hablado tiene mucho de la epistemología feminista y sin embargo, en todo el mundo, y igual yo las reto a que no me crean, sino que vayan y que lo investiguen. Pero en todo el mundo, las escuelas de filosofía siguen teniendo más puestos para los hombres que para las mujeres. Como yo vivo en el contexto norteamericano, pues en el contexto norteamericano se analiza que ¿cuántas filósofas morenitas tenemos? Pues no muchas. ¿Cuántas negras tenemos? Pues no muchas. ¿Cuántas asiáticas? Pues no muchas. Entonces, sí, la angloamericana blanca tradicional es la que está en los departamentos de filosofía, pero aún así vemos que en cualquier escuela vamos al departamento de filosofía y hay 10 maestros varones con la plaza y hay 2 mujeres con la plaza. O sea, la filosofía se ha considerado de las disciplinas que son súper buena onda, que son de mente abierta y son de las disciplinas más sexistas y racistas que existen. Y la psicología, con lo maravillosa que es y las millones de estrategias que tiene, pues es hasta los años 70 que la psiquiatría y la psicología finalmente aceptan que la homosexualidad no es una enfermedad. Es desde los 70. O sea, no es hace 3 siglos. O sea, que antes de los 70 y depende de dónde se validó primero este cambio, todavía se valía tratar a una persona homosexual como enferma, todavía se valía que unos papás que no aceptaban que su niña o su niño mostrara tendencias homosexuales, claro que lo podían someter a un tratamiento psiquiátrico. O sea, de verdad es horrible porque que te sometan a un tratamiento psiquiátrico y te den medicinas que pues bueno, van a afectarte un montón, no solo que te van a llegar a la dependencia, pero que te metan unos antidepresivos espantosos, confundiendo que una preferencia sexual es una enfermedad, pues sí, hay que reconocerlo y hay que decirlo. O sea, dañaron tantas y tantas vidas que todavía hay gente sobreviviente de tratamientos psiquiátricos en todo el mundo. Entonces, ahí es como, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que una cosa tan maravillosa que es para ayudar a la gente fue cómplice de cosas horrendas, de tratamientos contra la homosexualidad? O sea, yo son de las dos que enseño más. La biología, pues es súper difícil debatirla, pero yo no voy a decir, más ahora en el contexto del coronavirus, ¿verdad? O sea, entender cómo funciona una bacteria, cómo funciona un virus. Pero ha habido mucha revisión del feminismo en las ciencias y, por ejemplo, el lenguaje que usamos, lo que es lo activo y lo pasivo en los textos biológicos. O sea, todos los términos que se denotan como pasivos o defectuosos están ligados a terminología femenina. Y a los biólogos y biólogas yo sé que les choca esto, pero
pero hay revisiones feministas muy, muy interesantes del lenguaje que usamos. Y bueno, ya no se diga de las matemáticas. En todo el mundo las mejores matemáticas son mujeres, pero los principales puestos y los libros siempre van a ser nombres masculinos. Y todavía no se acepta. Mucha gente sigue pensando que, bueno, de por sí a los niños y a las niñas creemos y aprendemos que no nos gustan las matemáticas, y pues está comprobado que la pedagogía de las matemáticas es de la más horrible que hay porque es totalmente aburrida. Entonces no es que no nos gusten las matemáticas, es que no nos enseñan matemáticas. Y dentro de eso entra la cuestión de género, y muchas ciencias siguen pensando que las mujeres no son buenas para la ciencia. Entonces ahí hay mucho, mucho por hacer todavía. La que sigue, Adriana, por favor. Y bueno, esto simplemente pongo que los cambios y los contextos, pues claro que cambia, nada se queda estático. A veces entramos en modas que, no sé, yo desconfío a veces mucho de las modas. Algo se pone de moda y estamos ahí, pero nunca hay que quedarnos en algo que entra de moda. O sea, los estudios de género entraron de moda y muchas oficinas y proyectos gubernamentales entran en los rollos de género, cuando en realidad no hay una concientización de la gente. Entonces, muchos de estos programas, pues a veces, así como decimos, tienen la buena intención, pero no hay metodologías y es muy difícil implementarlos. Pero los contextos son muchos. Yo no me atrevería a tocar millones de contextos. Lo que sigue, Adriana, por favor. Ahora, lo de la identidad, pues también es complicado, más ahora que vivimos en un movimiento total transgénero, donde las discusiones entran desde gente que no lo va a aceptar, o las discusiones se enfrascan en que si tenemos que decir otros y otras y otros, y la gente se queda por eso hablo de las modas, porque, por ejemplo, la gente que se enoja mucho simplemente porque queremos cambiar el lenguaje. Yo decía, ¿qué es lo que nos molesta? ¿Qué es lo que nos molesta cuando hay una norma de comportamiento que queremos cambiar? ¿Qué es en realidad lo que nos molesta? Yo he visto yo sé que la palabra feminismo genera mucha reacción, y bueno, si yo les dijera a mí todo lo que me han dicho en la vida cuando me declaro feminista y todo lo que se piensa de mí, pero a mí por eso me sigue fascinando. O sea, ¿por qué a las personas, y es en todos los contextos sociales y en las culturas, genera un enojo tal? Es como si es como si decimos las mujeres somos sabias y alguien se va a enojar. O sea, ¿por qué? ¿O en qué momento le quitamos todo el crédito a lo que tiene que ver con las arenas femeninas? O sea, a mí me llama mucho, mucho la atención eso. O sea, que la persona que sigue diciendo, es que esto es gramática correcta. Yo estudié lenguas porque fui profesora de español por muchos años, y no les voy a decir que estoy contra la gramática, porque entonces ya quizás se van a salir de la conversación, pero estudié y ahí les digo, hay que zambullirse en las historias. Y decía, bueno, la gramática, las reglas gramaticales del castellano la hicieron unos pobres judíos que eran perseguidos desde el siglo XI por las monarquías españolas, y en algún momento pues la reina Isabel la Católica de Castilla fue la que fue un poquito más benevolente y salvó a algunos de los judíos que habían sistematizado la gramática española. Yo digo, wow, y todo eso pasó para que ahora alguien se tome el atributo de que si una persona escribe una palabra con B grande y es con B chica, no es la gramática lo que importa, es la discriminación que hacemos de la persona. Eso es lo interesante. En ese momento es cuando tenemos que revisar el principio de exclusión. O sea, ¿por qué damos valor a que una persona que tiene gramática mala o faltas de ortografía es una persona ignorante, sin educación, que inmediatamente colocamos de clase baja o la naquería? Cuando después andamos glorificando que un personaje de Televisa nos enseñó a decir, ¡ay, es que se me chispoteó!
y de repente ya se vuelve cultura popular y y ahora hay hasta investigadores que han sistematizado el lenguaje de Shakespearito. Entonces, pareciera que me salgo del tema, pero como estoy tan acostumbrada a aplicar esto de las exclusiones, pues de repente salto, pero observen, la próxima vez que ustedes se indignen porque alguien tiene una falta de ortografía, yo les invito a que conecten exactamente qué es lo que les molesta. Y yo lo digo con las faltas de ortografía porque cuando yo encuentro un chico o una chica de secundaria que tiene faltas de ortografía, yo digo, ¿y dónde estuvieron los maestros en 6 años de primaria? Y luego si un chico o chica en preparatoria tiene faltas de ortografía, digo, ¿y dónde estuvieron los maestros de kinder, de primaria y de secundaria? Y luego si un chico o chica llega a la licenciatura, yo digo, bueno, entonces, ¿qué hemos estado haciendo? ¿Es que nadie lo vio antes? ¿Es que nadie se le ocurrió decirle? ¿Es que nadie le quiso enseñar? O sea, pero el juicio sale tremendo en cuestión de clase. ¿Cuántas de ustedes, no sé, les digo, yo sí he estudiado lingüística porque me fascina, todas esas palabras que se decían o se dicen en algunas zonas rurales como juites, oye, entonces, y yo me acuerdo que en los ranchos, pues la gente, después la gente en la ciudad se burlaba. Y ahora, no sé si alguien aquí ha escuchado una cantante española que se llama Rosalía, que se puso de moda en los últimos años. Entonces yo un día me he escuchado un montón de álbumes de la Rosalía famosa, que sí me gusta, y empiezo a ver una vez en el famoso jante gitano, el juites, el rompido, y yo, espérate. O sea, entonces sí la gente ahora canta estas palabras porque que es flamenco de Rosalía. Y yo, híjole, o sea, y el clasismo, ¿dónde se nos quedó? Porque finalmente son las faltotas de ortografía y de fonética que seguimos criticando de nuestras poblaciones rurales. Entonces, a mí me encanta eso, y les digo, yo sé que hay una cosa que se llama gramática, yo sé que hay una cosa que se llama ortografía, es una norma, es una regla, es un protocolo, pero no es la inteligencia de la persona. Entonces, ahí diría, la pedagogía feminista aplica porque sí, tengo que respetar esa regla precisamente porque es un protocolo de la escritura, pero no porque soy una persona que viene del rancho ignorante. O sea, ahí es donde dice, qué interesante. Por eso decía lo de género, raza, etnia, y pues, ¿para qué les digo? ¿Para qué les digo la cuestión indígena que tenemos en México? O sea, toda la sabiduría indígena, pues, no la hemos aprovechado y ahí se ha quedado desperdiciada. Entonces, la que sigue, Adrianita, por favor. Y ya casi que con esto voy cerrando, porque faltan como unas 3, pero voy a cerrar con esta, para ver si tenemos tiempo de algunas preguntas. Ya dije lo de las categorizaciones de género, raza, clase, sexualidad. Quiero decirles que hay más. O sea, la cuestión de habilidades, educación especial está incluida. Pero partimos como análisis de esas 4. Ya dije que el conocimiento es una construcción social, por tanto está sujeta al cambio. Entonces, igual, en el momento cualquier persona puede hacer pedagogía feminista, sí. Y la pedagogía feminista no es la única pedagogía crítica. Hay un montón de pedagogías críticas. Pero todas las pedagogías críticas aceptarían, si no me equivoco y me atrevo a argumentarlo y defenderlo, que la educación es un proceso de liberación y transformación a través de un proceso de concientización. ¿Cómo se hace? Pues de miles de formas. ¿Cuándo se acaba? Nunca. Los profesores y profesoras no somos neutrales, ni somos ahistóricos, ni somos apolíticos. Cada idea que estamos enseñando está transmitiendo nuestra forma de pensar, obviamente nuestra política, obviamente nuestra ideología. No somos neutrales. Y los estudiantes no son receptáculos pasivos nada más. Entonces, si no estamos interesados
en saber qué es lo que realmente ellos y ellas están pensando, pues no están ahí solo para recibir las ideas que nosotros vamos a hacer, porque la mayoría de las veces nuestras ideas en nada les sirven a sus realidades concretas que ellos y ellas están experimentando o necesitando. Y si el conocimiento está sujeto a cambio, pues entonces también los educadores y educadoras, así como todo el estudiantado, somos sujetos sociales capaces de generar y transformar el conocimiento. Entonces cerraría aquí porque estoy segura que la que viene igual es, o pasa la Adriana, ¿qué hacemos? Bueno, aquí hay algunas preguntas que todas las que estén aquí participando, pues las pueden leer. A mí me gusta mucho preguntarme cada vez qué conocimiento estoy privilegiando. ¿Qué conocimiento estoy privilegiando? Sobre todo porque, sí, yo soy la única mexicana en la universidad gringa donde trabajo. Entonces veo que viene la maestra de inglés, que es de la India, y todo el mundo está como, ay, es que enseña Shakespeare. Oh my God, ay, Shakespeare. Entonces yo digo, ay, ¿por qué seguimos privilegiando a Shakespeare? Shakespeare es Shakespeare y ya tuvo semejante privilegio. Pero, ¿dónde están los nuevos y las nuevas escritoras? O sea, ¿qué está escribiendo la gente joven? Entonces, claro, pues, si yo encuentro una buena novelista joven que nadie conoce, va a costar muchísimo trabajo traerla a los planes curriculares. Entonces, ¿en qué momento yo estoy privilegiando y qué tipo de conocimiento estoy privilegiando? La que sigue, Adriana, por favor. Esto ya lo dije, que el problema no es el problema es cómo analizamos este problema. Y aquí les dejo esta mujer psicóloga, Elizabeth. Ella nos dice, mira, ya con que te preguntes estas 3 cosas, ya empiezas a ver ahí qué poderes están dominando. ¿Quién está incluida en esta categorización o problema? ¿Cuál es el rol de la desigualdad en este contexto? Si existe una manera de encontrar similitudes para dichas categorizaciones. Esto tendría que exponerlo muy diferente porque acuérdense que siempre cuando hacemos investigación vamos a decir en nombre de a quién estoy describiendo. O sea, yo tengo una autoridad que está describiendo a los otros. Entonces, si yo tengo la autoridad a quién estoy describiendo, tengo que darme cuenta a quién estoy describiendo, pero a quién estoy excluyendo. La que sigue, Adriana, por favor. Y siempre el método binario empieza desde, les digo, la primera otredad que se categoriza en la experiencia humana es la mujer y lo femenino como lo otro. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, sí seguimos privilegiando un conocimiento europeo, sí seguimos excluyendo un conocimiento indígena, sí seguimos privilegiando las habilidades físicas, sí seguimos excluyendo a las personas con disabilidades, sí seguimos privilegiando las masculinidades y sí seguimos excluyendo las feminidades. La que sigue, Adrianita, por favor. Y a los binarios se aplican a todo. O sea, claro que todos vamos a la escuela y tenemos un título, por tanto nuestras credenciales académicas siempre van a ser validadas contra la sabiduría popular. Las personas de piel clara aquí, en China y en Rusia y en todos lados siguen apareciendo en los medios de comunicación en diferentes roles que todas las personas de color, pieles oscuras y morenas. Sí, todos los nacionalismos provocan xenofobia y sí, los seres humanos tendemos a exterminar a los que vienen de afuera en todas las culturas y en todos los periodos históricos. Sí hay religiones dominantes, entonces sí se excluye la diversidad en prácticas religiosas y pues yo siempre que voy a Morelia, siempre que puedo, sí, yo defiendo a la Santa Muerte porque digo, pues, ¿por qué si la gente va y le reza a un Cristo sangrante en una cruz? ¿Por qué les asusta el rollo de la Santa Muerte? Entonces ahí vemos, ok, ¿cuál es la diversidad de prácticas religiosas? Es increíblemente diversa. Y se fijan ahí, pueden aplicar clase social, porque bueno, la Santa Muerte, pues obviamente va a estar ligada al crimen. En el momento que criminalizamos algo, pues entonces ya lo podemos castigar o lo podemos controlar, etcétera. Entonces ahí hay mucho para revisar. Y obviamente
tabú o no tabú, pero bueno, el matrimonio sigue siendo una institución legislada, validada, y todo lo que pasa ahí. Y bueno, la unión homosexual existe gracias a un movimiento, no porque las instituciones lo acepten. Hasta la fecha, las instituciones no lo siguen aceptando, o sea, no les ha quedado alternativa. Entonces, ahora sí, Adriana, ya me pasé de tiempo. Entonces, veamos si podemos tener algún comentario, por lo menos alguien que nos diga qué les resuena y qué no. Muchas gracias, Patti. Pues ahora sí que el micrófono es de quien quiera tomarlo. No sé si quiera alguna persona de la que está acá, que yo veo 52 adentro. ¡Wow! Bueno, sin ti y sin mí, Patti, que quiera alguien hacer algún comentario, alguna pregunta. El micrófono ahora sí que está abierto. Veo la mano en Marilú. Adelante, Marilú. Muchas gracias por esta posibilidad de escucharte, maestra. Cuando estás convocando a ubicar qué prácticas estamos acompañando, me presento también, soy docente en la Universidad Autónoma de Querétaro y desde hace un par de años ha sido una reflexión, hemos acompañado a un grupo de docentes en el ejercicio de cómo transversalizar la perspectiva de género en los planes y programas de estudios, no solo como una materia de género, porque también hemos pugnado para tener específicamente una materia que nos permita tenerla como punto de partida en la universidad y todavía no lo logramos como una materia transversal, pero en los espacios más cortos en donde estamos ha sido una reflexión acerca de lo que dijiste, que de pronto es una mirada inmediata. ¿Quiénes conforman el plan de estudios? ¿Quiénes son las fuentes a las que estamos recurriendo? Y visibilizar lo que ha sido negado. Que las mujeres en su mayoría no están como fuente de consulta y de conocimiento. Y entonces es una tarea de visibilizarlo y prácticamente de obligarnos a replantear el programa académico, por lo menos garantizando que el número de fuentes que tenemos para revisar, si es que nos damos cuenta que en su mayoría tienen varones, la otra mitad pueda ser de mujeres, porque tenemos mucho que decir y además lo decimos de manera distinta. Y reflexionamos desde una postura que no necesariamente es excluyente, pero incluso el mismo lenguaje obliga a incorporarnos ahí. Y hay un par de materias que tenemos, por ejemplo, llamada naturaleza y hombre, y todo un debate de por qué no tendría que llamarse naturaleza y ser humano, para que quepamos, para que no demos por hecho y por obvio lo que de entrada ya es excluyente. Entonces, escucharte decir que todos podemos ser un referente de pedagogía feminista implica desde el ámbito de conocimiento en el que estamos. Sí. Y te agradezco mucho escucharte. No, gracias, Marilú. Y de verdad que yo tengo conciencia. Miren, esto se va a oír totalmente tonto y superficial, pero si yo soy mexicana y siempre he sido antigringa, de verdad, siempre he sido antigringa. Entonces, no quiero que me escuchen como que para nosotros es más difícil, pero el español, reconocerlo con el sexismo que fue creado, es simplemente ya esa aventura toma un montón de tiempo, porque al mismo tiempo es un idioma tan rico, porque de verdad, si yo lo comparo con el inglés, no, es que la riqueza igual de la diversidad del español es increíble. O sea, piensen, yo no sé si esto de la transversalidad, pero yo Carla, por ejemplo, fíjate, todo el mundo de alguna forma se nos empuja a estudiar inglés y digo que en cada esquina, yo siempre digo, en cada Oxxo ya puedes ir a estudiar inglés. Y nunca en la vida, siquiera de chiste, hasta que uno se vuelve quizá, creces y medio hipioso y que te vas que a las clases, que yo sé que hay clases de purépecha, pues yo digo, sí, pero yo no las veo. O sea, como que si no las buscas, no las ves.
Entonces, esa visibilidad. Y cuando digo lo del idioma, por ejemplo, yo digo, fíjate, nosotros en el español castellanizado o no castellanizado, o como sea, latinoamericanizado, tenemos melancolía, nostalgia, y de repente en el inglés esas palabras no es que no existan, pero se reducen. O sea, que la capacidad de experiencia humana que denota nuestra lengua es maravillosa. Y al mismo tiempo, con lo que nos tenemos que pelear, que no borran la palabra hombre, y que de verdad, yo te juro que a través de los años, yo decía, ay, no es para tanto, ¿no? O sea, siempre me he opuesto a que la palabra hombre represente a la humanidad. Pero ahora que lo he visto a través de tantos estudios psicológicos de lo que se llama en los estudios feministas la representación, es cierto, si uno no se ve, uno de a de veras no sabe. O sea, esto suena a cliché, pero la cantidad de niños negros que por primera vez supieron que un negro podía ser presidente de los Estados Unidos fueron millones, millones. Y las niñas, es que yo digo, esos ejemplos los tenemos que traer al salón de clase porque eso no nos cuesta nada. Si ustedes ven así, pues Google, o sea, la escuela de Google, si ven los campeonatos de matemáticas a través del mundo y empiezan a contar las niñas que son campeonas, siempre hay una mayoría. ¿Y cuándo hemos visto? Bueno, ni siquiera conocemos matemáticas. O sea, todos aprendemos que la ley de Newton, y quizá ahí, si tienes suerte, pues que quién fue Isaac Newton. Pero ¿y las matemáticas, mujeres? Y eso no nos cuesta tanto porque, olvídate, o sea, que borren la palabra hombre, vamos a durar otros 500 años. Pero entonces traer esas 3 matemáticas al salón de clase como ejemplo, pues hay gente que no. Y mira, a mí me pasó, esto yo creo que no me pasó hace más de 5 años, que cuenta. Yo peleo mucho con la academia, quizá como todas las que estamos en una institución, pues sí, como de la institución, pero también, pues también la sufro. Entonces, yo siempre decía, ay, yo es que toda la vida me tocaba el control y vine a caer en el peor control del mundo, migración y lo académico. Ya siento que no puedo ni respirar. Entonces una de mis maestras del doctorado me dijo, pero es que acuérdate que estamos aquí para otra cosa. Dice, todavía hay niñas mexicanas que necesitan ver que sí se puede hacer un doctorado. Y yo como que, pues, ni hay niñas mexicanas en mi escuela. Bueno, total. Y de repente estaba en mi oficina y tocan la puerta. Y entra una chica de origen de la República Dominicana. Y me dice, y de verdad que esto pasó hace 5 años, ya parece mucho, pero yo todavía me quedo así como, nunca me imaginé que me pasara. Una chica así hermosa, preciosa, atleta, fuerte, llega a mi oficina y me dice, profesora, dice, yo no estoy en estudios de la mujer, estoy en la carrera de economía, dice, y pues ya me voy a recibir el año que entra, o sea, ya no puedo empezar las clases, dice, pero fui a una conferencia suya y me gustó todo lo que dijo. Dice, y yo le quiero decir que yo nunca había visto a una latina con un doctorado. Y yo decía, no, es que no puede ser. O sea, no puede ser. Pues sí. O sea, yo dije, wow. Y sí, en ese momento dije, bueno, pues aunque está acá, lejos de mi tierra adorada, pues hay algo y nunca sabemos cómo nos están escuchando. Ya ven, los chicos y chicas pues escuchan todo. Pero no, claro que la representación importa. Por supuesto que importa. Y uno se aprende a que no, eso yo no lo puedo hacer, no es para mí. Y pues sí, es para todos y todas si tú quieres. Muchas gracias. No sé si alguien más quiera hacer algún otro comentario, alguna pregunta, participación. Igual, si no quieren hablar, pueden anotarla en el chat. Sí. Por eso de que no queramos a lo mejor que se escuche nuestra voz o nuestra cotidianidad, que
Entonces, bueno, no veo nadie más que quiera hacer una participación. Hay una, totalmente de acuerdo y que igual, o sea, les digo, miren, de verdad que yo no digo, Ofelia, Ofelia, sí, ya levanté la mano. Adelante, Ofelia. perfecto. Sí, Ofelia, Para adelante. que me vean. Ok. Hola, pues yo soy ingeniera Mm. de una carrera en México que estudié ingeniería agroindustrial y pues todavía en mi época solamente éramos el 10%, hace 25 años, de la población de mujeres que asistíamos a lo que eran carreras de hombres y teníamos viajes de estudio que hacíamos estancias pues en mi caso en empresas de tipo agroindustrial y mi equipo pues eran de hombres, yo era la única mujer. ¿Ah? Entonces, sí, yo sufría de dismenorrea, que es dolor menstrual, y pues sí era un sufrir esas prácticas, porque hasta que un día ya fui no había médicos tampoco en el servicio médico de la institución, y ya cuando tuve la suerte de que ya había una médico, pues ya fui a verla, porque venía justamente mi periodo de estancia que íbamos más tiempo a campo, y pues la verdad dije, ¿cómo voy a sufrir? Mis compañeros me van a odiar, no van a querer que otra mujer participe en los equipos, porque pues no voy a dar el ancho, o sea, yo sé que me incapacito un día o 2 días, ¿no? En ese sentido, pues ya fui con la médico y pues sí me recetó un tratamiento y dijo, pues ya tómatelo y así te lo sigues y si quieres, pues, porque las pastillas anticonceptivas se pueden tomar de manera permanente y ya hay intramusculares y uno puede prescindir de la menstruación. Entonces, en ese sentido sí ha sido muy, muy importante el que esté, el poder trabajar. Y bueno, lo mejor de todo esto fue que, bueno, como no tuve ya ningún problema y todo, en el siguiente semestre que teníamos que volver a elegir equipo, y pues yo, si uno no iba a la reunión, a la primer clase donde se tenía la formación de equipos, uno estaba condenado a no sé en dónde quedar. Y yo no pude ir a esa reunión. Y ya cuando llegué, yo creí que una de mis compañeras me iba a anotar en su equipo. Y pues llegué con la novedad de que no me habían anotado. Y me dijeron, te toca irte otra vez con los hombres. Bueno, pero al final, pues al contrario, yo, esa Niños, experiencia fue muy válida, salgan tantito muy bonita, aquí a la cocina y porque ahí jueguen, igual pues porfa, los costos de porque voy a salida hablar. para mí O implicaban que guarden yo silencio. tenía que pagar sola mi Ahorita te la cuarto, doy. mi comida y todo, O- ¿no? O sea, todas las No sé, vicisitudes la que a tengo por veces se ahí. tienen en el trabajo de campo. Y no, en ese caso los compañeros dijeron, pues no, estás en el equipo y la verdad Salgan se vieron muy tantito, Gibran, sal solidarios. tantito con Itzia. Los gastos van a Gibran, correr entre todos, o sea, tú entras y nos dividimos los gastos entre todos. necesito que Entonces, guarden pues silencio. para mí Salgan fue tantito, una ahorita te doy la muy contraseña, buena Itzia. experiencia, pero sí en el trabajo académico me he encontrado con más choques por parte de las compañeras de no apoyar a las compañeras. Ajá. O sea, con un trato más misógino por parte de las mujeres que por parte de los hombres. Entonces, creo que esas cuestiones también tienen que ser superadas por las mujeres, ¿no? Porque nos vemos como rivales, donde no debería de existir una rivalidad como tal. Creo que también son partes de las enseñanzas que nosotros debemos de dar. Y pues ya en 15 años de Que se quite la ropa. docente, Ahorita voy. sí me ha sorprendido, por ejemplo, el que muchos de mis alumnos después me sigan y me ha caído más de sorpresa los halagos de mis alumnas o exalumnas, de ser un referente, ¿no? Entonces creo que también en ese sentido tenemos que hacer las modificaciones en la transversalidad, pero también la transversalidad de la cultura.
estoy en una escuela que es pues propiamente Chapingo, en donde como cualidad es la escuela con mayor número de estudiantes indígenas, de 26 de las 32 etnias que existen en México. Entonces, tampoco se rescata, y lo comentaste, Patricia, los saberes que tienen los estudiantes respecto a los temas que vemos. Yo veo específicamente fisiología vegetal, y yo a veces, para rescatar un poco de su cultura, pues les digo, a ver, esta palabra, ¿cómo se dice? ¿En qué lenguas? Que son de en las presentaciones lo que veo. ¿Quiénes tienen una etnia diferente? Y si hablan o no hablan el lenguaje, y entonces es ir retomando en cada clase igualmente los conocimientos que se tienen respecto al tema que vemos. A veces puede ser en el lenguaje o en las simbologías que tienen respecto del tema, ¿sí? Entonces creo que es como podemos ir desarraigando las condiciones de desigualdad dentro de la clase. Muchas gracias. Y como vieron, ella igual ya tiene una conferencia de 3 horas con todos los temas. O sea, la poca solidaridad entre mujeres es la siguiente conferencia que tenemos que hacer, porque también es la verdad. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y lo único que no es excusa, pero digo, tenemos que hablar de la socialización de las feminidades, la socialización de las masculinidades, y solamente para que nos ayude a seguir adelante. No es un secreto que las peores enemigas de las mujeres son las mujeres, como no es un secreto que cuando un hombre quiere cambiar, todos los otros hombres lo van a impedir, son capaces de matarlo si un hombre quiere cambiar. Entonces los dos estamos, porque entonces nos vamos a los mandilones, a los hombres dejados, están solos, están cuando quieren ser hombres diferentes, están solos. Y entre las mujeres, si hay una mujer poderosa, la que menos lo va a soportar son las otras mujeres. No es secreto, ya ha sido estudiado, está comprobadísimo, pero fíjense que en los dos es imposible salirse de la caja, ¿no? Esa caja a las feminidades, esa caja de las masculinidades, los dos. Entonces, claro, todo lo que dijo Ofelia. Belinda, yo hice mi secundaria en la secundaria federal Damaso Cárdenas de Puruándiro, Michoacán. Sí, es lo que te iba a decir. Bueno, voy a leer algunos comentarios. He estado buscando. Ay, luego me encantaría, porque quiero ver si hay archivos para tener la lista de mi sección, porque estoy tratando de conectar con personas y he logrado conectar nada más a una. Entonces, son muy pocas las oportunidades que tengo de ir a Puruándiro. Pero vi Puruándiro y yo digo, ¡ay! Ahí hice la secundaria federal. Y mira también, bueno, sé que el ejercicio de diálogo puede ser más complejo. Voy a leer algunos comentarios que están apareciendo en el chat y me gustaría poner la diapositiva donde está el correo de Patricia para que de alguna manera puedan dialogar con ella de manera directa. Sí, claro. De alguna manera tenemos que cerrar con la actividad por cuestiones de tiempo, pero voy a proyectar la diapositiva donde está el correo de Patricia. Bueno, te mandan felicidades de Puruándiro, también de Cuernavaca. Ay, qué emoción. Un comentario. Muchas gracias al instituto, Adriana. A pesar de todo, No, gracias pues a la institución que nos permite este puentecito. Y sí, de verdad que hay muchas. Yo le dije a Adriana, nadie va a venir, porque yo siempre pienso que nadie va a venir. Es la segunda, luego. Es la segunda, sí. luego. Sí, sí. Creo que también, bueno, como tú decías, importante el diálogo. Hay una compañera que dice hay que cuestionar un poco más si las mujeres somos realmente nuestras principales enemigas, sobre todo por el ejercicio de que estamos construidas en sistemas de opresión, pues que nos van llevando a la reproducción de otras estructuras. Exacto. Les dejo la diapositiva. Les recuerdo que esta es una actividad que parte del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva. Nosotras estamos acá en Morelia.
en el Facebook nos pueden encontrar así. Y bueno, aquí está el correo también de Patti, que nos hizo favor de estar dialogando con nosotras un ratito. Por si hay alguna otra duda o comentario, ya pueda ser de manera directa. Y pues no queda más entonces que agradecer a todas. Agradecer a todas y todos. todos. Gracias. Gracias, Adriana, muchísimas gracias. Yo sabes que No. encantada de la vida cuando podamos coincidir. Claro Adelante. que sí. Les voy a dejar mi correo en el chat y quien quiera obtener el material de Patricia, si me permites, Patricia, para compartírselos vía correo, ¿puedo hacerlo? Ok. Entonces, les dejo mi correo aquí en el chat y quien quiera el material, pues me puede mandar un mensajito y yo en ese mismo correo que reciba les regreso el material que compartí. Muchas gracias de nuevo a todas y a todos por haberse conectado y sobre todo a ti, Patti, que te diste este tiempo para poder compartir un poco de tu experiencia. Y pues sería todo por nuestra parte. Que tengan una excelente tarde.